Quien me contempla, me consuela. Muy buenas, saludos cordiales en Cristo y María y siempre bajo la custodia de nuestro querido San José. La esperanza. Señores, la esperanza es una de las virtudes teologales fundamentales que tiene nuestra fe. Fe, esperanza y caridad. Las tres virtudes teologales. Pues bien, la esperanza es aquello que está siendo ahora manoseado por los enemigos de la Iglesia infiltrados. Raising Hope for Climate Justice. Generando esperanza para la justicia climática. Este es el título del evento que los pasados días del 1 al 3 de octubre se ha celebrado en Roma con motivo del 10º aniversario de la pseudoencíclica Laudato Si del antipapa Francisco. En este evento ha participado el día 1 el antipapa León XIV, el sucesor de Francisco. Ha habido allí un acto pachamámico con un cubo de hielo y una serie de actos idolátricos que después vamos a ver y vamos a comentar. Algunas personas se han venido abajo, se han sentido mal viendo eso, pero no debe de ser así. Cuando veáis estas cosas, levantad la cabeza, se acerca vuestra liberación. Estamos cada vez más cerca. Como decimos, esperanza es la palabra clave. El jubileo de la esperanza que inauguró, ilegítimo jubileo, porque Bergoglio, al no ser papa, pues no tenía la autoridad para declarar este jubileo que correspondía en el año 25. Después del año 2000, que fue el último declarado por el Papa Juan Pablo II, jubileo de la esperanza. Bergoglio así lo nombró. Esperanza, palabra clave. Y es que Laudato Si, la excusa para este encuentro mundial que ha reunido a 400 líderes religiosos, expertos en clima y representantes de la sociedad civil e instituciones de todo el mundo, en estos pasados días en Roma, curiosamente en Castel Gandolfo, que es el lugar donde podéis recordar que hay un restaurante que se llama Borgo Laudato Si, que el Papa antipapa León XIV ya dio la venia para que fuera ocupado por un cocinero totalmente promotor de la agenda LGTBI con su pareja, casado con estos matrimonios que ya sabéis, casado con un homosexual y que tienen hijos y demás. Ya os hablamos de ese tema en otro vídeo. Bueno, pues allí en Castel Gandolfo se han reunido durante varios días para hablar de esto que tanto les preocupa, del cambio climático y de la justicia climática y de la esperanza. Como decimos, la excusa, Laudato Si. En Laudato Si, ¿de qué se trata? Laudato Si es la comunión donde se manifiesta ese matrimonio, ese uña y carne entre los dos alfiles. Entre el alfil político, la Carta de la Tierra, que empezó a gestarse a finales de los años 90, en el 97, que su redacción, digamos, final fue aprobada el 13 de marzo, fijaos, el 13 de marzo fue aprobada su base definitiva, 13 de marzo del año 2000, por la UNESCO. Y posteriormente, en ese mismo año 2000, el 29 de junio, qué curioso, la fiesta de San Pedro y San Pablo en La Haya, se presentó públicamente, mundialmente, la Carta de la Tierra. La Carta de la Tierra, recogida en el número 207 por el antipapa Francisco en Laudato Si, es donde se intenta hacernos creer que, bueno, donde se presenta una nueva ética para un nuevo mundo, la ética que nos tiene que unir a todos en una espiritualidad New Age, panteísta, sin sobrenaturalidad, sin revelación sobrenatural de Jesucristo, donde mediante un consenso de todos los países se pueda dar cabida al gobierno mundial del anticristo. Porque al final de esto es de lo que se trata, sentar las bases desde hace ya más de 25 años para el gobierno mundial del anticristo con una nueva espiritualidad, una nueva base ética sin referencias cristianas. Y esto es donde encontramos esa unión, ese matrimonio entre Laudato Si de Bergoglio, que presenta la Carta de la Tierra como algo que todos tenemos que asumir. Totalmente entregado al globalismo satánico, lo sabemos. Año 2015, cuando Bergoglio dio su discurso en la ONU y dijo que la Agenda 2030 era un signo de esperanza muy importante para la humanidad. La verdad engendra odio. Por esto algunos, para no incurrir en el odio de los demás, echan sobre su boca el manto del silencio. Si predicaran la verdad tal como es y la misma verdad lo exige y la divina escritura abiertamente lo impone,
ellos incurrirían en el odio de las personas mundanas. Jamás se debe dejar de decir la verdad, aun a costa de provocar escándalo. San Antonio de Padua. Muy rápidamente os voy a hacer un resumen de lo que es la Carta de la Tierra. Documento panteísta que sustituirá a los 10 mandamientos de una revelación sobrenatural del Verbo encarnado a un panteísmo basado en el diálogo y el consenso social, algo impuesto por la ONU, con espiritualidad New Age. Es la base de la nueva ética para un nuevo mundo. Se presentó para su aceptación definitiva en la Cumbre Mundial del Desarrollo Sustentable de Johannesburgo, Sudáfrica, en septiembre de 2002. En el 92, la ONU inició en Río un cúmulo de conferencias mundiales para culminar ahora su proyecto de reingeniería social mundial. El texto original en papel con plantas de papiro de la Carta de la Tierra está dentro de un arca, que se llama el Arca de la Esperanza, en madera noble, con pinturas en los costados con símbolos y criaturas de la Tierra de diferentes culturas. Este Arca de la Esperanza trata de sustituir al Arca de la Alianza entre Dios y el hombre. Está normalmente en Nueva York, en el Hall Interfaith, en el hall de la interconfesionalidad de las diferentes fes. También el arca contiene el libro que contiene los materiales artísticos y visuales del proyecto, los cuales fueron colocados simbólicamente en dicha arca junto a copias de la Carta de la Tierra para su distribución y el enriquecimiento espiritual de las personas, dicen. La Carta pretende implantar en el mundo patrones sustentables de reproducción humana y consumo. Es un sistema o forma de gobierno para lograr un modo de vida sustentable. Esa es la excusa. Pero al final de lo que se trata es de crear una nueva ética al servicio del anticristo. Es el nuevo gran reset, el reseteo, resetearlo todo, lo moral y lo espiritual, lo económico, absolutamente todo. Empezar de cero sin nada anterior que pueda parar los planes de esta gente satánica. Entonces, en este encuentro, ¿qué es lo que hemos visto donde participó León XIV y otros personajes? Pues que todos han utilizado la palabra esperanza, se les ha llenado la boca con el lema de la esperanza, que es lo que hemos dicho que envuelve al jubileo y el arca de la esperanza, que es lo que lleva la Carta de la Tierra, para al final llevarnos hacia lo que nos quieren llevar, un mundo sin Jesucristo, un mundo nuevo, un mundo falso. Entonces, fijaos qué importante lo que recibió Giuseppe Auricchia desde el año 90 hasta el año 2012, una advertencia de lo que venía después de Benedicto XVI. Unos golpistas, unos antipapas. Fue muy claro. Os vamos a comentar un mensaje muy breve y una frase de otro año. Fijaos lo que él decía, porque esto es clave para entender lo que está pasando. En este mensaje, nótese que es del año 2001 y que Nuestra Señora advirtió a Giuseppe no solo del exilio de Benedicto XVI y del usurpador Bergoglio, sino también de un segundo personaje nefasto, el entre comillas nuevo Papa, que estará al lado del anticristo. Bueno, pues adivinen quién podría ser este nefasto entre comillas segundo Papa, en realidad un antipapa. ¿Quién podría ser? Creo que es bastante evidente, lo estamos viendo ante nuestros ojos, que constantemente hace declaraciones que son penosísimas, que son contrarias a la doctrina de la Iglesia. No puede ser de otra manera porque él está vinculado al antimagisterio de Bergoglio, según sus propias palabras. Hace poco justificaba al cardenal Cupich por haber dado un premio a un político norteamericano abortista. Salía el padre Justo Lofeudo para decir que había sido una desventurada declaración la del Papa León XIV. Padre Lofeudo, lo que es desventurado y triste, muy, muy triste, es que usted siga tratando de justificar a este antipapa como si fuera papa, y que usted de esta manera lo único que hace es seguir avalando el engaño de la masonería eclesiástica. Usted, si quiere ayudar, tiene que decir que no es papa y que estamos al final de todo y que queda muy poco. Tiene que advertir de la situación real, pero no se empeñe en justificar a este señor que es el Papa, que es el Papa. No, no es Papa, es el antipapa León XIV. ¿Y por qué justificaba a Cupich, a Blaise Cupich? Pues de la misma manera que en el año 2023, cuando todavía era cardenal, falso cardenal nombrado por Bergoglio, en la Universidad de Perú, recibiendo el honoris causa, pues hacía un discurso en el cual justificaba al satanista cardenal Bernardín y a Blaise Cupich.
con esa falsa ética de la coherencia de la vida, la ética coherente, una cosa que es generar confusión porque dar diferentes grados a cosas que son diferentes y darles el mismo grado de maldad o de gravedad. Y poner de esa manera el aborto, pues sin darle excesiva importancia al aborto, en fin, genera confusión, que es la especialidad de toda esta gente. Pues esto ya 2 años atrás, justamente en octubre del 23, Prevoste, lo dijimos en un vídeo, lo explicamos, hacía ese discurso donde avalaba a este cardenal satánico, Bernardín. Y el comentarista, había un comentarista americano que decía que se estremecía uno de escuchar estas palabras. En fin, padre Lofeudo, anímese, porque como siga usted avalando a este antipapa como si fuera papa, no va a poder parar usted de tratar de justificar lo injustificable. Bueno, pues fijémonos las palabras que le dijo también la Virgen, la Madonna del Pino, a Giuseppe Aurichia, parte del mensaje que le dio el 25 de marzo de 2010. El plan del diablo está en marcha y tengan cuidado. Cuando el mundo y la Iglesia estén unidos, serán uno. Sepan entonces que el fin habrá llegado. Por eso a todos aquellos que se desaniman con esto de ver este ritual panteísta, este ritual pagano, este ritual horroroso, con la bendición del hielo y se vienen abajo, no se vengan abajo. Se acerca nuestra liberación. El plan del diablo está en marcha y tengan cuidado cuando el mundo y la Iglesia estén unidos. Ahora mismo están unidos la Iglesia, arrastrada por estos agentes de iniquidad como son Bergoglio y Prevoste, porque están entregados a la Carta de la Tierra, están arrastrando a todos para que seamos uno. La Iglesia sea uno con el mundo, con este mundo demoníaco, panteísta y diabólico de la Carta de la Tierra. Sepan entonces que el fin habrá llegado. Ya estamos en el fin, es la última prueba de la Iglesia. Carries a vessel of water from their homeland. We invite them to pour this water into this bowl of tears, symbolizing a shared body of water, humanity's common home, and our shared interdependence with creation and with one another. And this piece of ice from a glacier in Greenland represents the cry of the earth.
Arturo, vamos a comentar la bendición de Preboste, que se ha metido a frigorista y ha bendecido un cubito de hielo para colaborar con el cuento del cambio climático, que es una farsa que tiene su predicamento con el alfil político, y como ya sabemos que están coaligados los dos alfiles, pues entre uno y otro ahí se potencian para que la población asuma, la gran masa de población que no está pendiente a los signos reales de los tiempos, sino que está embobada con otros asuntos, pues que piense que hay un cambio climático. Vamos a ver, no hay ningún cambio climático fruto de la actividad humana. Lo que hay son unas mentiras que son producto de sus intervenciones malintencionadas para hacernos creer que hay cambio climático. Por ejemplo, para concretar, aquí en España, el cambio climático consiste en que llevan años fumigándonos venenos con aviones, irradiándonos con antenas microondas de telefonía, arrancando olivos y frutales para quedarse con el campo. Luego veremos para qué quieren quedarse con el campo. También, ¿qué hacen? Pues no solamente arrancan olivos y frutales, sino que perjudican todo lo que pueden y más a la agricultura y a la ganadería para que pasemos hambre, para que se encarezcan los alimentos y que la gente abandone las zonas rurales, donde quieren montar, ya lo están haciendo, grandes plantas de energía que llaman renovable, huertos solares que no dan trabajo, que contaminan un montón y que ni siquiera sirven para que tengamos más barata la factura de la luz, sino todo lo contrario, porque ellos necesitan mucha energía. Como necesitan mucha energía, ellos lo que están haciendo es que están tratando de acabar con la actividad industrial, por ejemplo, para que esa energía sirva para sus plantas de proceso de datos para la inteligencia artificial, que es con la cual nos van a controlar y terminarán imponiendo, yo le calculo que entre el año 29 y el 32, la marca de la bestia. Bueno, aquí en España también su cambio climático falso consiste en vaciar embalses para ahogar a la población, en provocar incendios, como estos que han ocurrido este verano en el norte de España, en la zona que linda con Portugal. En definitiva, el cambio climático es una gran mentira y Preboste pues se presta a ello. Bueno, me recuerda un poco a aquella secuela en la cual Bergoglio plantó una encina con los indígenas en los jardines del Vaticano, cuando además en la Amazonía, porque aquello fue a colación del sínodo de la Amazonía, en la Amazonía no hay encinas, pero es que a esta gente le da igual. No hay encinas y la Pachamama tampoco era de la Amazonía, pero el caso es armar lío y engañar a la gente. Y siempre se buscan estos desalmados a un culpable ficticio que nadie ve. Un virus, el CO2, se buscarán también, y ya seguro que con los hologramas y los engaños que pueden perpetrar en los aires, pues a extraterrestres que vendrán en platillos volantes. Y también lo que hacen es que dicen que hay cambio climático y que la Tierra se revela cuando son ellos los que, por ejemplo, con sus medios ingenieriles de concentración de energía, provocan el terremoto de Turquía, los incendios en Hawái, en fin, y otra serie de maldades que hacen pasar por catástrofes naturales cuando en realidad son provocadas por ellos. El científico chileno Douglas Pollock recuerda que el CO2 es el gas de la vida y que en la actualidad estamos en mínimos históricos en la Tierra. Si disminuye un poco más, empezarán a morir plantas y árboles, seguidos del reino animal. El área puramente desértica del Sáhara se ha reducido en 300.000 kilómetros, y hablamos del año 2019 cuando hizo estas declaraciones, gracias al reverdecimiento que ha producido en la Tierra el, por otro lado, mínimo aumento del CO2. El CO2, en contra de lo que afirma la ONU, no es el causante del calentamiento global. Lo son las grandes fuerzas de la naturaleza, principalmente el Sol. La influencia humana es prácticamente nula.
También hemos sido testigos en estos días pasados de que en Estados Unidos han aprobado los obispos cambiar las traducciones de la Biblia sobre el tema del homosexualismo. Es evidente que se sienten avalados por el mal llamado Papa León XIV y van a blanquear el homosexualismo y lo que sea, porque él ha dicho cuál es la clave, la misma clave de la Carta de la Tierra y la misma clave que recoge Bergoglio, sobre que lo que hay que hacer es un cambio de mentalidad, de actitud, lo dice León XIV, lo vamos a ver ahora, cambio de actitud para poder después cambiar la doctrina. Hace falta tener poca vergüenza, señor León XIV. Vamos a ver cómo lo explica Bergoglio. Primero Bergoglio, vamos a ver. Aquí tenemos el número 207 de Laudato Si, que dice: la Carta de la Tierra nos invitaba a todos a dejar atrás una etapa de autodestrucción y a comenzar de nuevo. ¿Veis? El gran reseteo, comenzar de nuevo, el rollo de la autodestrucción. Pero todavía no hemos desarrollado una conciencia universal que lo haga posible, dice Bergoglio. O sea, fijaos, todavía no hemos desarrollado una conciencia universal que lo haga posible. ¿El qué? El dejar atrás la etapa de la autodestrucción y comenzar de nuevo. Por eso me atrevo a proponer, dice Bergoglio, nuevamente aquel precioso desafío de la Carta de la Tierra. Como nunca antes en la historia, el destino común nos hace un llamado a buscar un nuevo comienzo. Esta es la obsesión que tienen estos amos del mundo, que ya sabéis, que dirigen el mundo. Lo que tiene es un nuevo comienzo, un gran reseteo, y Bergoglio pues entra ahí a colaborar en ese nuevo comienzo. Que el nuestro sea un tiempo que se recuerde por el despertar de una nueva reverencia ante la vida, por la firme resolución de alcanzar la sostenibilidad, por el aceleramiento en la lucha por la justicia y la paz y por la alegre celebración de la vida. Esto decía en el número 207 Bergoglio, acogiendo a la Carta de la Tierra. Hace falta una conciencia universal que lo haga posible, decía Bergoglio. ¿Y qué dice ahora, hoy en día, León XIV, el antipapa León XIV, su sustituto? Por cierto, la celebración de la vida, que la vida es un carnaval que no hay que llorar, como decía el show del 13 de septiembre de este año 2025. Bueno, pues lo que dice Preboste, fijaos, es lo siguiente. El Papa León me dijo específicamente, dice la señora que le ha hecho una entrevista en forma de libro, que la ha presentado en estos días, pues dice esta señora: me dijo específicamente en nuestra conversación que está preocupado por la polarización en el mundo y que está tratando de no empeorarla con las cosas que dice y hace. Como Agustino, la unidad y la comunión son muy importantes para él y como líder tiene mucha experiencia en unir a personas con diferentes opiniones e ideas para lograr un objetivo. Fijaos lo que quiere hacer. ¿Cuál es el objetivo? Me pregunto yo. El objetivo es evidente. Que asumamos la Agenda 2030. Unirnos a todos en el engaño y la mentira, en una falsa espiritualidad, en una falsa moral. Para lo cual tiene que hacer lo que decía Bergoglio en el 207. Desarrollar esa conciencia universal que lo haga posible. ¿Y cómo lo explica? ¿Con qué palabras lo dice León XIV? Fijaos. Creo que el Papa León fue muy claro, la entrevistadora del libro dice, en su intención de mantener la doctrina de la Iglesia tal como está. Eso es falso. Claro, tal como está, después de que ha venido Bergoglio. Y no la revisará pronto. Estamos en lo mismo. Y no la revisará pronto. Significa que la va a revisar. Cuidado, lo que no ha cambiado Bergoglio la va a revisar. Sin embargo, es alguien muy abierto, ojo, muy abierto. Es que la Iglesia hay cosas en las que no puede ser muy abierta. La Iglesia ha recibido revelación sobrenatural que no es invento humano y en eso no se puede ser abierto. Si el Señor dice esto es A, tú no puedes decir con el paso del tiempo esto es B, no. Bueno, pues fijaos lo que dice la entrevistadora. Sin embargo, es alguien muy abierto, por lo que hay ciertos temas que podría considerar, pero mucho más adelante en el futuro. Volvemos a lo mismo. Pero mucho más adelante en el futuro significa que están abiertos muchos temas que están cerrados. Que lo dijeron los papas anteriores, que están cerrados. Que no puede ordenarse una mujer de sacerdote. Que el matrimonio homosexual no lo puede la Iglesia aprobar. Que está condenado todo acto sexual fuera del matrimonio entre hombre y mujer, etcétera, etcétera. Hay muchas cosas que la Iglesia ya ha declarado cerradas, pero que este señor es muy abierto y de momento, pero en el futuro, puertas abiertas.
Creo, dice la entrevistadora, que el Papa León tendrá éxito en cambiar las actitudes. Ya estamos entrando en lo que dijo Bergoglio en Laudato Si en el 207, que se necesitaba desarrollar una conciencia universal que hiciera posible la nueva ética, el nuevo mundo, etc. En comunión con los agentes satánicos. ¿Veis? Los dos alfiles unidos en comunión, en estrecha comunión, matrimoniados. Pues fijaos las palabras de esta entrevistadora. Creo que el Papa León fue muy claro en su intención de mantener la doctrina tal, no la revisará pronto, sin embargo más adelante en el futuro. Creo que el Papa León tendrá éxito en cambiar las actitudes, tendrá éxito. ¿Cuál era la profecía de la Salet? El anticristo tendrá éxito a los 12 años, pues que coincide la misma expresión, tendrá éxito. Y dice esta entrevistadora, tendrá éxito en cambiar las actitudes, lo cual según él es mucho más importante que cambiar la doctrina. Si la Iglesia no tiene una actitud madura y saludable hacia un tema determinado, ya sea la ordenación de mujeres o la acogida de católicos LGBTQ, es imposible considerar un cambio de tal magnitud. Pues ya veis cómo coincide con la profecía de la Salet. Tendrá éxito, dice esta señora, en cambiar las actitudes. ¿Para qué? Para luego cambiar la doctrina. Fijaos, primero lavar el cerebro a la gente y después ya viene lo siguiente, es pan comido. Es como si tú hipnotizas a alguien, ya es pan comido, que haga lo que tú quieras, hará lo que tú quieras. El león que estamos viendo, dice esta señora, es el hombre auténtico como persona y como pastor. Falso, señora. Ni es auténtico como persona ni como pastor, porque pastor no es un lobo, disfrazado de pastor. Y auténtico como persona no es, porque está engañando a la gente, haciéndose pasar por papa sabiendo que él no es papa. Haciendo creer a la gente que fue elegido en un cónclave cuando fue elegido como mínimo 2 años antes, por la ONU, según declaró un monseñor peruano a un sacerdote, y hemos visto como Bergoglio ya ha estado 2 años preparándole, como hemos visto a Donald Trump saliendo disfrazado de papa americano, con el dedito levantado. Todo es parte de una agenda, es una mentira, y este señor de autenticidad no tiene nada, es una mentira este señor. Dice la señora, León no es ni liberal ni conservador, y es un error categorizar a los papas de esta manera, porque su pensamiento es muy diferente. Mire señora, en un B apareció el anticristo en el mes de mayo y no era ni perro ni gato. Usted dice que no es ni liberal ni conservador, ni perro ni gato, ¿verdad? Así es, usted está definiendo al anticristo, que no tiene un lenguaje claro. Es que lo que tiene es que ser católico, simplemente hijo de la Iglesia, conservar el depósito sagrado de la fe y de la moral de la Iglesia, cosa que este señor no es, porque es muy abierto para mundanizarse. Y continúa esta señora, el Papa León es un líder profundamente inteligente y perceptivo que está muy atento a las necesidades de los tiempos modernos y que está respondiendo a ellas con un equilibrio y una capacidad de reflexión que son auténticos a su persona y a su estilo personal de gobierno. León es fundamentalmente un centrista, no tiene bando. ¿Cómo que no tiene bando? Su bando es la masonería eclesiástica. ¿Usted a quién quiere engañar, señora? O usted es una tonta útil, perdóneme la expresión, o usted no se entera de nada, o usted se entera muy bien de lo que hace y de lo que dice, y nos quiere tomar por tontos a los demás. León es fundamentalmente un centrista, no tiene bando, dice la señora. Falso, tiene bando, y no es el bando de Cristo. Y aquellos que lo llaman un segundo Francisco o un héroe tradicionalista están equivocados. En fin, señora, en fin, no estamos equivocados, y sí tiene bando, que es el de la masonería eclesiástica y su falso evangelio y su falsa moral, como Bergoglio, con quien está en plena comunión. Así que si usted quiere engañar, pues a nosotros no nos va a engañar, engañará a quien se quiera dejar engañar. Aquí en España, por ejemplo, hablo de España, pero realmente esto se hace extensivo a muchos países, tenemos a un presidente de gobierno que yo creo que estará poseído por alguna entidad, que lleva un bicho dentro, como dicen en el canal de La Quinta Columna, que desde este punto de vista está haciendo un buen trabajo para denunciar los ataques a la humanidad. Y bueno, el presidente de España no es que sea inepto, no, es que deliberadamente está contribuyendo a dañar a España.
Recordemos, hay una profecía para España de la cual se van a cumplir 50 años el próximo 28 de febrero del 26 y una cincuentena es un periodo de tiempo de referencia en UMBE. Comenzamos con aquella cincuentena que se cumplió en mayo del 21 a entender los mensajes de UMBE, en referencia al mensaje central de mayo de 1971. Bueno, pues todo indica que efectivamente España vaya hacia su purificación con disturbios sangrientos, malas cosechas, hambre, crisis, muerte y enfermedades, porque están provocando eso deliberadamente. Bueno, esta gente del nuevo orden mundial y de la masonería eclesiástica, los dos alfiles, hacen algo que demuestra su astucia, y es que hablan de temas de actualidad mundana, como es este, del cambio climático. A la gente le interesa. ¿Y qué hacen? Pues mienten, aprovechan ese interés de la población para engañar. Y de lo que no hablan, como no, es del cambio climático temporal momentáneo que se producirá cuando Dios actúe. Porque sabemos que habrá signos en el mar, que vamos a experimentar un viento ardiente y parecerá que la Tierra está en llamas en el aviso. Eso sí que va a ser un cambio climático, pero fruto del pecado del mundo. Pero ellos no hablan de eso. Ellos dicen que hay un cambio climático como consecuencia del daño que le estamos causando a la madre tierra, a la creación. Bueno, pues vemos cómo hablan de un tema, pero para voltearlo, engañar a la gente y que parezca lo que no es. Vamos a hablar del aviso, y nada mejor que echar mano de un mensaje de la Santísima Virgen en Prado Nuevo, para que veamos el cambio climático que se avecina. Este mensaje lo dio la Virgen el 26 de febrero de 1982, y es un extracto. Hija mía, te repito, como he repetido a otras almas muchas veces, sé humilde y sigue el camino que mi Hijo te ha marcado. Todos los que siguen el camino hacia la luz tienen que cargar con la cruz y seguir el camino del sufrimiento, pero los humanos no piensan nada más que en divertirse y en cometer pecados. Hago un inciso, como vimos en la peregrinación el pasado día 6 de septiembre de los arcoíris, peregrinación alentada, promovida, bendecida y, en fin, exculpada por la jerarquía vaticana, cuyo jefe es preboste. Cierro paréntesis. Dile a todos que, como no cambien y pidan perdón de sus pecados y se arrepientan, el castigo está muy cerca. Que el toque de las trompetas va a sonar muy pronto y en ese momento la tierra temblará y el sol girará sobre sí con grandes explosiones y la luna se oscurecerá y en todo el planeta se verán muchos fenómenos. El discurso escatológico del Señor para el aviso. Un astro iluminará la tierra. Parecerá que está envuelta en llamas. Durará 20 minutos. El pánico cundirá por todas partes. Todos los que crean en Dios y en la Santísima Virgen quedarán como en éxtasis durante esos 20 minutos. Esto está muy próximo, hija mía. Di a todos aquellos que están publicando doctrinas falsas, desde Bergoglio hasta nuestros tiempos, por parte de la jerarquía usurpadora, que no entrarán en el reino de Dios, que se arrepientan y dejen de publicar esas doctrinas, que se sometan a la ley de los evangelios de mi Hijo, que es la que ha dado la Iglesia Santa, Católica y Apostólica, porque fuera de la Iglesia de Cristo no hay salvación. Bueno, pues Preboste, que está loco por organizar encuentros fraternales, pero fraternales desde el punto de vista de la masonería, por supuesto, no desde el punto de vista de ser hermanos en Cristo, pues esas van a ser sus dos banderas: la unidad y la paz, la fraternidad y el medio ambiente. En fin, si es que ya lo sabemos, no nos extrañemos, y Preboste sigue una agenda. ¿Quieres tomar la Eucaristía por la paz del mundo?
Yo le dije que sí, la cogió del cáliz y me la puso sobre la lengua, y todos la vieron muy blanca y reluciente. Y dijo la Virgen: sufriréis por la paz del mundo, pero recibiréis la gracia de Dios. La Virgen siempre se presenta refulgente de luz. Claro, quieren quitar de en medio la Eucaristía porque el Señor es el príncipe de la paz y transmitir la idea de que puede haber paz en una religión única mundial. Si es que vamos hacia un gobierno único mundial, hacia una religión mundial, hacia una moneda mundial. El otro día esto lo escuché a Damián Galerón. Es que vamos hacia eso, claro que sí. Bueno, pues Preboste es la bandera y que enarbola, así que hay que salirse de ahí. Y volviendo al principio, el frigorista Preboste es un embaucador, no existe cambio climático. Lo que sí existe es una agenda para, a través de las emergencias climáticas que ellos van a provocar, confinarnos, estabularnos, liquidarnos, matarnos de hambre, de miedo, y que la gente pase por el aro, los que queden vivos. Bueno, muchas gracias y a resistir, pero bien, no de cualquier manera, porque eso sería otro tema. Saber cómo hay que proceder, como dijo la Virgen. Gracias. Repito, la Carta de la Tierra es un papiro manuscrito que pretende ser un acuerdo internacional entre las personas para construir, claro, te lo venden siempre todo muy bonito, se disfrazan de ángel de luz, para construir un mundo justo, pacífico, sostenible y una sociedad global en paz para el nuevo siglo XXI. Pero sin Cristo todo eso es humo, mentira, falsedad. Lo decía el Papa Juan Pablo II. Cuando se quita de en medio, cuando se saca de la ecuación el pecado original y sin la gracia de Cristo se quieren explicar las cosas, todo está destinado al fracaso. Es mentira, es un engaño. Y sigue, esta Carta de la Tierra contiene los 16 principios que deberán aplicarse para conseguir los objetivos antes mencionados. Según Gorbachev, uno de los padres de esta carta, fueron como 23 personas que participaron, uno de sus promotores y gran mundialista serán los nuevos 10 mandamientos. La Carta de la Tierra comienza con estas palabras: estamos ante un momento crítico en la historia de la Tierra, un momento en que la humanidad debe escoger su futuro. Y esa es la realidad, cada uno tiene que escoger. Lo dijo el padre Francisco José Vegar: o Francisco es papa o la doctrina de la Iglesia es falsa. ¿Qué escoges? Las dos son incompatibles, pero la gente quiere las dos, a Francisco como papa y a la doctrina de la Iglesia de siempre. Y él ha demostrado que no, porque ha elevado a magisterio la herejía, porque tiene un evangelio y una moral diferente, la Iglesia el nuevo paradigma, una nueva fe diferente, una nueva moral diferente, y no lo esconde. Pero la Iglesia, la gente lo quiere todo, compatibilizar todo. Ellos mismos lo dicen, que la humanidad debe de escoger o la fe o la no fe, así lo podemos decir. La verdadera fe o la falsa fe, la verdadera espiritualidad o la falsa espiritualidad de la New Age panteísta de la Carta de la Tierra. El arca fue diseñada por una artista norteamericana, Sally Linder, y fabricada por los artesanos Kevin Jensens y Beth Haggard. Su madera proviene de un bosque alemán que naturalmente es un bosque sostenible, según dicen estas personas. ¿Qué querrán decir? Cada panel lateral y la tapa representan una estación, una dirección, un elemento y un símbolo universal como agua, aire, fuego, espíritu y tierra. Los palos travesaños, para llevarla a hombros, se supone que son cuernos de unicornio que alejan cualquier fuerza negativa o malvada. Aparentemente, el mensaje del arca está basado, en parte, en unas creencias tipo Harry Potter de magia terrenal y un ocultismo, entre comillas, benevolente y positivo. Pues ya lo veis lo que está detrás de todo esto, la mentira. La mentira. Se creó para celebrar la Carta de la Tierra y tuvo lugar en Shelburne Farms, Vermont, USA, el 9 de septiembre de 2001. Posteriormente hicieron una procesión hasta Nueva York el 24 de enero
del año 2002, haciéndolo coincidir con un encuentro, el segundo encuentro que organizó el Vaticano con el Papa Juan Pablo II, segunda parte del encuentro de Asís, y que luego sacaron 10 puntos para llevar a los gobernantes del mundo entero para comprometerse en la lucha por la paz, el entendimiento, el diálogo entre las diferentes culturas y religiones. ¿Y todo por qué? Porque todo venía azuzado por los atentados del 11 de septiembre, de las Torres Gemelas, que los disfrazaron de atentados terroristas, religiosos, y luego vino lo que vino, la guerra de Irak y todo eso, pero todo eso sabemos ahora a estas alturas que fue falsa bandera. Pero todo eso fue lo que movió que se produjera esto, ¿no? Y qué curioso que el 9 de septiembre, 2 días antes, pues presentaran este arca. El arca de la esperanza con la Carta de la Tierra. Qué curioso, ¿verdad? Se creó para celebrar la Carta de la Tierra y tuvo lugar en Shelburne Farms, Vermont, USA, el 9 de septiembre de 2001, 2 días antes, y después ocurre los atentados de falsa bandera que destruyeron la demolición controlada de las Torres Gemelas, y 3 meses después coincide con el mismo día que van de peregrinación con el Arca de la Esperanza a Nueva York, el encuentro de Asís, para poder vincular el papado, el verdadero papado, con esta agenda satánica. Esto es muy triste, que haya colaborado el Papa Juan Pablo II en estas cosas, pero como verdadero Papa tenemos que respetarlo. Lo que es una realidad es que desde Pío IX y la caída de los estados pontificios en 1870, los papas han empezado a estar cada vez más aprisionados, más secuestrados, más presionados y asfixiados por las fuerzas poderosas de este mundo. Todos los papas desde Pío IX, cada vez más, hasta llegar al punto de presionarles en el Concilio Vaticano II, y después que pasara lo que pasó, que no pudieran denunciar el comunismo y en fin, todos los documentos que hemos ido viendo, que han ido saliendo, todo, que mataran a Juan Pablo I por tratar de oponerse a la infiltración, tratar de matar a Juan Pablo II con varios atentados sin conseguirlo, tratar de darle un golpe de Estado a Juan Pablo II haciéndole dimitir sin conseguirlo, finalmente dándole el golpe de Estado a Benedicto XVI, porque tenían que hacer su agenda antes de junio del año 2013. Hicieron esa promesa, esa conjura de que en menos de 50 años tenían que conseguirlo. En el año 63 lo hicieron y lo consiguieron. Let us pray that believers in different religious traditions might work together to defend and promote peace, justice, and human fraternity. El vídeo del mes de octubre de León XIV es pues para la fraternidad entre las religiones y entre todos y demás, todo en la misma línea siempre. Todos sus discursos son horizontalistas y son así vacíos, aunque a veces los adorna, los barniza, para que tengan apariencia católica. Las mismas estrategias de Bergoglio. Es Bergoglio 2.0, aunque su vocera, esta entrevistadora, diga que no. Sí, es Bergoglio 2.0, más refinado, eso sí. Pues ahí tenéis el mes de octubre con las intenciones del antipapa León. Es muy importante no estar en comunión con este personaje. Los curas que rezan y que celebran la misa en comunión, primero con el antipapa Francisco, ahora con el antipapa León XIV, difícilmente se van a liberar de esta mentira y de este engaño y de este falso evangelio. Hay que liberarse, no hay que decir y con el Papa León, no hay que estar en comunión con este personaje, no hay que rezar con él. A mí me decía estos pasados días un buen amigo garabandalista que el trabajo que hacemos nosotros es estéril, que dejara de hacerlo, que no tengo caridad.
¿Que tengo celo amargo? No, a mí lo que me produce amargura es encontrarme personas como tú, querido amigo, y con todos aquellos que se cierran a esta realidad objetiva de que estamos ante un segundo antipapado, que estamos viviendo el 675 del catecismo. Eso es lo que produce amargura, tristeza, pena. Encontrarnos sacerdotes como el padre Lofeudo que se empeñan en justificar lo injustificable por más que critiquen a su Papa León XIV. Señores, hasta que no digamos que no es papa y cuál es la realidad objetiva, estamos colaborando o están ustedes colaborando con la masonería eclesiástica y esta gran impostura. Y no hay que participar en ningún ritual de estos, de este antipapa, porque estos no es ninguna broma, son pueden provocar amarres espirituales. Y los sacerdotes dejen de decir el una cum León XIV. Ese es el consejo que les puedo dar. ¿Que lo quieren decir? Ustedes mismos. Pero ya han visto que este es el acto sacrílego Pachamama 2.0 de Bergoglio 2.0. En todo caso, se acerca nuestra liberación. Esa es nuestra esperanza, la verdadera, la que proviene de esperar en el Señor. Están engañando de muchas maneras, no te puedes creer nada. No voy a hablar ahora del tema de Charlie Kirk, pero ya en el canal de Telegram publiqué una serie de datos, gracias a un canal de YouTube, una serie de datos que son muy significativos. Están queriendo arrastrar a toda la parte conservadora católica cristiana de Estados Unidos hacia un sector que probablemente a través de ese sector va a venir el engaño del anticristo y de la marca. Señores, estamos rodeados de mentirosos, de engaños. Y el peor engaño de todos es que la cátedra de la verdad haya sido tomada por el padre de la mentira. A partir de ahí, ¿qué podemos esperar? Pues tenemos que resistir, pero resistir debidamente, en la verdad y de la mano de María Santísima, que nos dice en un B, tú no te eches atrás por nada. Yo soy el camino de la verdad. Donde yo piso es firme. Tenemos que seguir sus indicaciones y así no seremos engañados. Todo el que busque otro tipo de salida será confundido y engañado. Y este personaje que va disfrazado de papa es terrible, terrible, mucho más sinuoso, sutil y sibilino que el anterior, de la misma calaña, pero todavía peor. Porque la gente se cree que se le puede dar un voto de confianza. Qué equivocados están. Se arrepentirán y esperemos que no sea tarde cuando lo hagan. Oh María, sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Amén. Oración a Nuestra Señora de todos los pueblos. Señor Jesucristo, Hijo del Padre, manda ahora tu Espíritu sobre la tierra. Haz que el Espíritu Santo habite en el corazón de todos los pueblos, para que sean preservados de la corrupción, de las calamidades y de la guerra. Que la Señora de todos los pueblos, que un día era María, sea nuestra abogada. Amén.